Feliz es este momento porque tengo la bendición de acompañarte allí donde tú estás haciendo cualquier cosa, no sé qué. De repente estás tomándote un cafecito y te felicito por eso, si es así. Y te invito a que compartas conmigo también este tiempo. Yo lo voy a compartir contigo. Y quiero hablarte de un tema sumamente valioso en las Sagradas Escrituras, nuestra Biblia, que reconocemos y que aceptamos como la palabra de Dios para nosotros. Y hoy quiero hablarte acerca de la justificación. Ya te dije que es un tema valioso, importante en las Sagradas Escrituras. Y hay dos cartas que escribe el apóstol San Pablo. Otros apóstoles también hablan del tema. Pero San Pablo escribe dos cartas, una dirigida a la iglesia en Roma y otra dirigida a la iglesia en Galacia, en la iglesia a los Gálatas. Estas dos cartas explican ampliamente el tema de la justificación. Había un conflicto que habían generado especialmente los judaizantes, que ellos querían exigir, demandar a los creyentes gentiles que ellos debían guardar la ley tal como ellos la guardaban y que ellos debían circuncidarse, muy especialmente el énfasis estaba en estas dos cosas. Y entonces fue necesario que el apóstol San Pablo y otros de los apóstoles comenzaran a enseñar acerca de algunos temas de cómo era que el hombre se relacionaba con Dios, si era por la ley o era por la gracia. Y entonces Pablo llega a la conclusión de que la justificación es en base a la fe, no es por la ley, no es por las obras de la ley, pero es por la gracia en base a la fe. Y Pablo en estas dos cartas explica ampliamente acerca de estas cosas de manera que pudiera corregirse en las iglesias y pudiera haber una relación mutua entre los creyentes judíos y los gentiles, sintiéndose que eran parte de un solo cuerpo, es decir, como un pueblo, y que este cuerpo es la iglesia, como así es llamada en las Sagradas Escrituras. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Ahora, en la carta del apóstol San Pablo que escribe a los Gálatas, él explica: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pablo va haciendo énfasis en esto de la paz con Dios, de la paz del hombre con Dios, de vivir en esta relación de paz. Entonces, en esta carta, este es el énfasis que se da. En Romanos, el capítulo 5, el versículo 1, es el texto que dice justificados pues por la fe. Pero cuando escribe a los Gálatas, también hace una mención parecida. Dice que la justicia de Dios por fe, como el punto esencial que llega, que el creyente debía creer, debía aceptar contra algunos que habían nacido, según dice Gálatas 2, el capítulo 4, algunos que se habían aparecido, que él los llama en algún momento falsos maestros. Y estos falsos maestros eran los que estaban haciendo una especie de conflicto entre los creyentes. Y Pablo, por supuesto, se animó a corregir y a enseñar las verdades de cómo debía llevarse a cabo la relación de ellos en el Evangelio de Jesucristo. En los capítulos, o en el capítulo 1, los versículos 6 al 8, Pablo les ha hablado, ha insistido en el Evangelio que proclama como la verdad. Lo dice porque habían llegado unas personas enseñando otras cosas.
Y entonces Pablo dice, por ejemplo, oye, estoy maravillado de que tan pronto ustedes estén dejando el evangelio de la verdad y estén siguiendo otro evangelio. Y dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos están enseñando otras cosas como si esas fuesen el evangelio. Y entonces en el capítulo 2, el versículo 5, por ejemplo, del libro de Gálatas, dice, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a lo que algunos han enseñado, pero dice, a fin de que la verdad pueda permanecer en ustedes y ustedes puedan practicarla y vivirla como mandan las Sagradas Escrituras que debe ser. Pablo apela a la enseñanza que ellos habían hecho, que ellos habían dado. Dice, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca en ustedes. La fe, entonces, coloca a los hombres en el mismo plano de igualdad, de acuerdo al criterio de Pablo. Todos tenemos la misma oportunidad. Todas las personas de su tiempo, todas las personas que oían la proclamación del Evangelio de Cristo tenían la misma oportunidad. No importa si eran gentiles o eran judíos. Todos tenían la misma oportunidad de confesar a Jesucristo como Salvador, porque no había otra manera, sino que la justificación era por la fe en Cristo Jesús. Y hoy, por supuesto, de acuerdo a lo que leemos en las Sagradas Escrituras, hemos sido colocados tú y yo con las mismas oportunidades. Tú puedes creer en Cristo, yo puedo creer en Cristo. Tú crees en Cristo, yo creo en Cristo. Le seguimos porque hemos sido justificados por la fe en la gracia de nuestro Dios. Justificación. Este es el tema que ahora tienes que considerar como algo de valor en las Sagradas Escrituras, en la proclamación del Evangelio que hacen los apóstoles, por supuesto el que hizo el Señor Jesucristo, el Evangelio que es la verdad a través del cual podemos nosotros conocer la salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que la justificación entonces tenemos que decir que no es por obras de la ley, así lo dice Gálatas el capítulo 2, el versículo 16, sino que es por la fe en Cristo Jesús. No es por lo que la ley te manda hacer, es por lo que la gracia te pide hacer, te provee hacer. Es por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo llega entonces a la conclusión, una conclusión, digamos, bien concreta, si pudiéramos decir bien estudiada, de mayor convencimiento, que nadie se justifica por la ley, que nadie se justifica por hacer obras buenas, como algunos las llaman. Que no se justifica, que nadie se justifica por la ley ni por ninguna otra cosa. Fíjate que hay personas que dicen, bueno, pero es que yo no necesito aceptar a Cristo, porque yo me considero una persona buena, me considero una persona que temo a Dios, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado, no le he quitado la vida a ninguna persona, yo no le he robado nada a nadie, yo he mantenido buena relación con todas las personas, pero resulta que no matar a nadie no salva. Porque la Biblia no dice, si tú no matas a ninguna persona, tú eres salvo. No dice eso. La Biblia no dice, si tú respetas a los demás, tú eres salvo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice, si tú respetas a la mujer de tu prójimo, tú eres salvo. No, la Biblia no dice eso. Tú puedes hacer todas esas cosas y no tener salvación. Porque la Biblia dice
que la salvación es en Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, tenga salvación. Eso es lo que la Biblia dice. Y por eso nuestro empeño en dar a conocer estas verdades bíblicas, de manera que tú también puedas enderezar tu vida en torno a esa enseñanza de la palabra de Dios y vivir una buena relación. Tengas en Jesucristo una buena manera de vivir. Ese es el énfasis de las Sagradas Escrituras y es el énfasis que realmente queremos que tú tengas. Entonces llega Pablo a la conclusión de que nadie se justifica, nadie se salva por las obras de la ley, pero que sí se salva, sí es justificado por la fe en Cristo Jesús. Eso sí lo declara la Escritura, la Santa Biblia, abundantemente. De manera que Pablo no estaba equivocado, porque su enseñanza está conforme a todo lo que enseña la Biblia en relación a la relación del hombre con Dios. Nadie se justifica por la ley, ni por ninguna otra cosa, pero todos nos justificamos por la fe en Cristo Jesús. Así lo dice las Sagradas Escrituras, así lo enseña, así lo proclama, y así necesitamos nosotros creerlo. Ahora, en cuanto a la iglesia, Pablo le escribe también una carta a la iglesia que está en Roma. Y él le presentó, él le enseñó en esta carta que era necesario, que era importante que ellos hicieran unas consideraciones y reconsideraciones acerca de lo que estaban recibiendo y lo que ellos habían recibido de los apóstoles en la enseñanza, en la predicación del Evangelio. Y entonces hace una argumentación extensa y profunda acerca del Evangelio. Ellos quieren que conozcan el Evangelio, que vivan el Evangelio tal como el Señor Jesucristo lo había presentado y tal como a ellos, a los apóstoles, se les había sido revelado. Ellos estaban empeñados en que su vida se conformara a esa verdad. Y esa verdad entonces nos lleva al tema de la justificación, como el tema central, por ejemplo, de los capítulos 3, 4 y 5 en la carta que escribe Pablo a los romanos. Así que si tiene su Biblia allí, tan pronto tenga un tiempo, búsquela y léase estos capítulos. Repito, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5, porque nos aclara suficientemente qué es esto del Evangelio y qué es esto de la justificación por la fe, donde presenta unos argumentos inexorables, unos argumentos lógicos, con base en las Escrituras. Y por supuesto en su tiempo tenían las Escrituras del Antiguo Testamento. Y en los capítulos 1, 2 y 3, el apóstol habla de la pecaminosidad del hombre, de la culpabilidad que el hombre tiene por causa del pecado. Y entonces presenta allí también una defensa gloriosa, extraordinaria, de lo que hoy nosotros estamos llamando la justificación. Y si usted quiere darse cuenta de eso, léase el capítulo 4 de Romanos, porque allí está esa defensa extraordinaria que él presenta de este tema para la iglesia de entonces y que sirve muy bien para la iglesia de hoy, porque se trata de la palabra de Dios. Y entonces él toma especialmente la vida de Abraham del Antiguo Testamento. Él toma la vida de este hombre
de este hombre Abraham, que fue un hombre de Dios, que es reconocido como el padre de la fe, así se ha llamado, de ese que hemos dicho, porque la Escritura nos dijo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Insiste entonces que nadie se justifica por la ley. En Romanos el capítulo 3, los versículos 19 y 20, con argumentación muy precisa, él declara eso para la iglesia. De manera que todos pudieran entender que el asunto era de fe. El asunto no era de hacer obras buenas. El asunto no era ni siquiera de guardar los mandamientos. Era un asunto de fe en la gracia de Dios, en el sacrificio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que era un asunto de fe y que tenían que tener fe en Jesucristo. Entonces, Dios nos justifica como resultado de la acción del hombre. La acción nuestra, aunque sea muy buena, no es elemento para la justificación de Dios. Porque Dios no justifica por las acciones del hombre. Dios justifica por la acción de Él en la persona de Jesucristo, y que la acción nuestra es una acción de fe en ese sacrificio del Señor Jesucristo. Y que la justificación es gratuita. Así lo dice el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos. Que la justificación es por gracia de Dios. Que a nosotros los seres humanos no nos cuesta nada. Que no tenemos que pagar nada. Que lo que tenemos es que acercarnos y creer que lo que Dios dice es la verdad. Y aceptar esa verdad como para nosotros. Y comenzar a vivirla, porque creemos que Jesucristo es el Salvador y es el Señor de la vida. Pablo llega entonces a la conclusión que la justificación es plenamente la obra de Dios. No hay parte de la obra de Dios y parte de la obra del hombre. La justificación es 100% la obra divina, la obra de nuestro poderoso Dios, que solo se obtiene por medio de la fe. Romanos 3:28. Tenemos que repetirlo otra vez. Justificados por la fe, y por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, aparte de la ley, aparte de las buenas obras que pudiésemos hacer. A esa conclusión llega el apóstol San Pablo. Tal como fue justificado Abraham por la fe, sin las obras de la ley, según leemos en Génesis el capítulo 15, el versículo 6, paz eterna entre el justificado, entre el redimido y el redentor. Eso es lo que nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios es nuestro redentor en la persona de Jesucristo. Así es. Entonces hay una relación de paz, una relación de convivencia extraordinaria entre el redimido y el que redime. El redimido eres tú. El que te redimió es Jesucristo. El redimido soy yo. Quien me redimió fue Jesucristo. Por supuesto, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, en el extraordinario sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Y digo extraordinario porque lo hizo una sola vez y es suficiente para que tú tengas vida y vida eterna en Él. Así, mis amadas y mis amados, que la justificación entonces es un hecho judicial, es legal. En eso se distingue de otro tema importante que es la santificación. Hay justificación, es un hecho legal que se ha llevado a cabo, que se ha realizado, donde
nosotros éramos culpables, a nosotros se nos imputó la justicia de Cristo o la justicia de Dios en Cristo y ahí fuimos declarados inocentes. Es un hecho legal que se ha realizado, que a veces cuesta entenderlo, pero así es. Es un hecho legal, porque la justicia decía que nosotros teníamos que ser condenados eternamente, que no teníamos lugar en la gracia. Pero Dios en su gracia consideró que sí teníamos lugar. Se llevó a cabo ese acto, digamos, legal con el sacrificio de Cristo, en el sacrificio propiciatorio, suficiente para nuestra salvación y vida eterna, que satisfizo la demanda de Dios y la necesidad del hombre, y entonces fuimos declarados justos. Entonces, decíamos que hay una diferencia entonces en el hecho de la santificación. Digamos, la santificación progresiva, que es el proceso por el cual el creyente está siendo justificado, está siendo hecho justo. Según dice Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el versículo 17, donde el Señor Jesucristo en su oración dice, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, comienza ese proceso de santificación. Somos santos en Cristo porque Dios nos ve santos en la persona de Cristo. Pero no cambian todas las cosas el mismo día. Quienes hemos aceptado a Cristo, sabemos que el mismo día que aceptamos a Cristo no cambió todo. Cambió nuestra posición en Cristo, que tenemos salvación en Cristo. Pero las cosas que hacíamos nosotros no cambiaron en un momento. A partir de allí comenzó una transformación en la vida. En la medida que vamos estudiando la palabra de Dios, su palabra que es la verdad, y el Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. O sea que prácticamente está diciéndonos el Señor Jesucristo que la manera de santificarnos es conocer, es saber la verdad. Y que esa verdad va profundizando en nuestras vidas y se van efectuando los cambios. A veces una persona es mentirosa y cuando acepta a Cristo comienza a trabajar eso y de pronto ya no dice mentiras. Santificación. Esa persona se airaba, se ponía muy brava de la nada por cualquier cosa. Comienza a ver que eso no es una cosa del carácter de la vida cristiana y poco a poco va hasta que llega un momento que se da cuenta, oye, ya no me pongo tan bravo como antes, ya mi vida ha cambiado. Y va cambiando hasta que su vida, el odio, las otras cosas en la vida, las va cambiando por el amor de Dios, el amor de Cristo en su vida. De manera que se diferencia en eso. La santificación es un proceso en la vida, donde el mismo Señor Jesucristo, como ya dijimos, oró pidiéndole al Padre que nos santificara. Y nosotros tenemos que orar para que nuestra santificación progrese, para que cada día conozcamos mejor al Señor, conozcamos su palabra y podamos vivir una vida mayormente santa. Entonces, santificación es realmente la separación del uso de una cosa, digamos, del uso ordinario para ser consagrado al uso de Dios. Eso es. Y así lo vemos en el Antiguo Testamento, objetos que se tomaban, dejaban de tener el uso ordinario y tenían un uso consagrado a Dios en el templo y en algún lugar que a Dios le parecía. Tiene que ver entonces con que ese proceso es el crecimiento del creyente, el crecimiento de la vida cristiana. Ese proceso en que su vida se va conformando a los deseos de Dios. Ese proceso en el cual la vida se va conformando a la enseñanza de la Biblia. Por ejemplo, sobre el amor,
hay mucha instrucción, mucha enseñanza. Y de pronto usted ha sido una persona que no ama mucho a los demás, pero cuando comenzó a amar a Dios, cuando usted fue objeto del amor de Dios, que se dio cuenta que Dios lo amaba, envió a Jesucristo y aceptó a Cristo en su vida. Entonces, de pronto se da cuenta que necesita expresar amor, que necesita tener compasión para con los seres humanos que están a su alrededor, que necesita tener bondad para con ellos. Se da cuenta de eso y entonces comienza usted a amar a las personas. Comienza con la intención de que también conozcan el Evangelio, porque el Evangelio cambia. El Evangelio cambia la vida, porque el Evangelio es de Cristo. Y Cristo cambia la vida. Y el Evangelio, que es su palabra, que es su verdad, entonces también cambia la vida. Entonces, en la medida en que nosotros vamos permitiéndole al Señor que cambie nuestra vida va siendo también justificada. Pero la justificación, que es nuestro tema, se origina en la gracia de Dios. Así lo vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que la justificación se origina en Dios. La justificación se basa en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio en la cruz del Calvario. El justo, mi siervo, justificará a muchos, dice la palabra de Dios en Isaías el capítulo 5. Porque la justificación se origina en Dios. También la manera de nosotros ser justificados, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, que es por medio de la fe, que no es por las obras, no es por lo que yo puedo hacer, sino es por aceptar que Jesucristo es el Señor, por una fe personal, una fe en Cristo Jesús, una fe que es mía. La fe mía no salva a otras personas, excepto porque sea ejemplo y les ayude, ejemplo porque me ayudes a amarlos y tenga un ejemplo que es bueno para su vida. Entonces, nuestra manera de ser justificados es por la fe, no es por las obras de la ley, es por el Espíritu Santo, que también actúa poderosamente en nuestras vidas y nos ayuda a vivir ese hecho glorioso de la justificación de Dios en Cristo Jesús, para mi persona, para su persona, siendo declarados inocentes e hijos de Dios.